Después que Juan el Bautista fue arrestado, Jesucristo se dirigió a Galilea, proclamaba la buena noticia diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que lanzaban las redes al agua. Eran pescadores. Les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Avanzando más, vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 29 al 39. Somos mensajeros de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 13 de enero, año 2025. Nuestro santo para hoy es un obispo y doctor en la Iglesia Católica. Su nombre es San Hilario de Poitiers, por el sitio donde nació. San Hilario de Poitiers, obispo, padre y doctor en la Iglesia, nace en las tierras galas, que hoy en día es Francia, en el siglo V, y jugó un papel importante contra las herejías de ese siglo V, que era el arrianismo. También este santo, inteligente, brillante, sabio y muy santo en su vida personal, se le compara como el Atanasio de Occidente, en alusión a un célebre padre de la Iglesia Oriental. Nace en Poitiers, Galia, Francia, en el año 315, recibe una formación muy sólida en la Sagrada Escritura, es muy bueno en los idiomas. La inteligencia y la sabiduría que tiene le da para defender adecuadamente la fe, y es una persona muy noble y muy dócil para entregarse a los asuntos de Dios, la fe, y pidió el bautismo en el año 345, custodio de la doctrina de la Santísima Trinidad. Dejó una cantidad de escritos sobre la Escritura, sobre los Salmos, y fue declarado doctor en la Iglesia Católica por el Papa Beato Pío IX en el año 1851. San Hilario de Poitiers. Somos mensajeros de Dios. Buena propuesta decir que somos mensajeros de Dios. Cuando la palabra mensajero se impone en la mente y en el corazón de una persona que quiere servirle a Dios en cualquier ángulo, laical, consagrado, ministerial, en cualquier ángulo, va a tener mucho éxito solo con esa palabra. Somos mensajeros de Dios. Si una persona es mensajera, no comunica lo que no es, no se pasa de la raya, no se cree autosuficiente, no comete errores tan fácilmente, porque es un mensajero, es una persona humilde, sencilla, cumplidor, servicial, porque es un mensajero. Y cuando la persona cree que es un mensajero, hay mucho que esperar de esa persona. Vamos con las máximas para el día de hoy. 3 máximas. La primera máxima está en la profecía de Isaías, en el capítulo 42. ¿Quiénes son los mensajeros según ese profeta? Los mensajeros de Dios honran y exaltan la ley de Dios.
Los mensajeros de Dios honran y exaltan la ley de Dios. Segunda máxima del Evangelio de Juan capítulo 7. No enseñan su propia voluntad, sino de aquel que los envió. Juan el Bautista es un ejemplo perfectísimo de ese personaje que sabe y es consciente de que soy un mensajero y no soy digno de desatarle las sandalias de sus pies. No soy digno de eso. Él es el importante. Yo soy un mensajero. No enseñan la propia voluntad, sino de aquel que los envió. Tercera máxima del Evangelio de Juan capítulo 6. Son los que él confía para anunciar su palabra. ¿Quiénes son los verdaderos mensajeros del Maestro? Los que Dios pone la confianza en esas personas para que anuncien estrictamente su palabra, para que comuniquen la palabra a los demás. Somos mensajeros de Dios. Avanza el reino de Dios de acuerdo al Espíritu y a los deseos del Padre Celestial. San Juan el Bautista hoy nos sirve mucho como ejemplo, cumplió perfectamente la misión y el éxito es que no se salió, que él es el mensajero, él es el que tenía que comunicar a alguien importante que iba a venir a la comunidad, él es el mensajero. El Hijo de Dios comienza su vida pública y pone en práctica el mandato de su Padre Celestial, instaurar el reino de Dios. Y para lograrlo pone su confianza en 12 seres humanos que se supone que van a ser los mensajeros, los discípulos misioneros, los apóstoles del Maestro. Y llamó a los 4 primeros mensajeros, discípulos, Simón y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Fueron los 4 primeros mensajeros, Simón, Andrés, Santiago y Juan. La mayor intención de Dios es que estos mensajeros vayan y anuncien la palabra para salvar la humanidad. Se le ocurre poner el servicio de la humanidad medios para la salvación. Conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces Dios necesita mensajeros, ¿para qué? Para que anuncien la palabra, para que sean testimonio de la misión. La Santa Biblia dice que lo dejaron todo y siguieron al Maestro. Evangelio de Marcos capítulo 1, versos 39. Lo dejaron todo y siguieron al Maestro. Entonces ya llevamos 2 connotaciones. La primera, somos mensajeros. La segunda, es necesario no apegarse a nada para poder ser un buen mensajero. Lo dejaron todo y siguieron al Maestro. En San Juan el Bautista encontramos como las cualidades y virtudes de un buen comunicador de ese reino de Dios, un excelente comunicador del reino de Dios, sí lo fue. Juan era muy estricto, dice el historiador bíblico, muy estricto en su manera de vivir, muy seguro de la misión que tenía que cumplir. ¿Cuál era la misión de ese mensajero que se llama Juan el Bautista? Ser el precursor de Cristo. Juan es el mensajero de la luz y él cuenta quién es Jesús, cuál es la misión y cómo prepararse para recibir la llegada de Jesús. El mensajero tiene que decirle a la humanidad cómo se debe llegar. Y dice el mensajero, conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. San Mateo capítulo 3, versículo 2. El mensajero dice que la conversión es el paso obligatorio para encontrar a Dios en la vida y vivir según la ley de Dios. Juan se caracterizó, el mensajero, ¿cómo vive? Que se caracterizó, ¿cómo vive? Por la austeridad de vida. Es considerado, según los estudios de la Biblia,
como el último profeta de la antigua alianza, el precursor del Señor, preparó los caminos del Mesías, fue una persona humilde y asumió de corazón y llevó la misión hasta las últimas consecuencias. Ahí tienen un modelo perfectísimo de mensajero. San Juan el Bautista. El Papa Francisco enseña que nuestra misión debe ser: el Papa dice que hay que hablar de Dios y dar testimonio de lo que usted está hablando. Ese es un mensajero. Según el Papa Francisco, un mensajero habla de Dios y da testimonio del mensaje que está anunciando de Dios. Un mensajero es una persona honesta y constructiva. Es testimonio de Dios en la vida y en la sociedad. Buen aporte del Papa Francisco: el mensajero habla de Dios y da testimonio de Dios. Somos mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios honran la ley de Dios, enseñan la voluntad de Dios y Dios les confía para que ellos anuncien su palabra. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.